¿Qué tal, mi gente? Dios los bendiga. Yo soy diácono Pedro Rivera, diácono en la parroquia Santa María en Westfield, Massachusetts. También soy el director del Ministerio Católico Latino de la diócesis de Springfield. Hoy quiero hablar un poquito sobre la Santa Misa. Y antes de entrar en el detalle sobre la misa, quiero hacer un pequeño preámbulo de áreas que quizás podamos meditar, contemplar, considerar cuando nosotros decidimos prepararnos para la Santa Misa. Y quiero empezar con una base bíblica. Muchas veces nosotros nos referimos a Jesús y en la misa se hace como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Particularmente en la misa, el Padre levanta la copa y el cuerpo de Cristo y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados al banquete del Señor. Si vamos a los tiempos de Moisés, en el día de la Pascua, cuando se estaba preparando el pueblo para irse de Egipto, Dios le da la orden a que maten un cordero que tenga características de pureza, de limpieza, que utilicen la sangre del cordero para poner en los dinteles de la puerta y alrededor de las ventanas. Y cuando la muerte pase para matar al primogénito de toda la familia que habían en Egipto, si había sangre en la puerta o en la ventana, la muerte iba a pasar y solamente iba a morir el primogénito, bien sea humano o animal, de aquellos que no tuvieran sangre en la puerta o en la ventana. Quiere decir que son salvados de ese momento por la sangre del cordero. A la misma vez, ese mismo cordero iba a hacer la cena, que lo cocinaran, pero junto con el cordero había cierta manera, ciertas características de cómo cocinarlo, pero también le dijo: hagan pan sin levadura, coman pan y beban vino. Y la razón por la cual no echarle levadura al pan en ese momento eran razones puramente prácticas, porque cuando uno le echa levadura tiene que esperar que crezca, entonces tiene que darle la forma y esperar que crezca de nuevo la masa. Sin embargo, el pan sin levadura, tú la preparas la torta del pan, lo cocinas y se hace rápido. Y tenían que estar listos para irse de Egipto lo antes posible. Una vez se diera el mandato de tenemos que irnos, no puedo esperar que en lo que crezca el pan y lo horneo. El pan sin levadura se hacía más rápido. Se comió cordero, se comió pan, se tomó vino. Y ya estamos haciendo un pequeño preámbulo significativo para la Santa Misa, para la celebración eucarística. La muerte pasa. El pueblo de Dios come pan, toma vino, son salvados por la sangre del cordero y salen a Egipto, de Egipto, hacia la tierra prometida. Nosotros tenemos que prepararnos para salir de los Egiptos de nosotros, los Egiptos que nos tienen esclavizados, los Egiptos que nos tienen cautivados, los Egiptos que nos tienen agarrados, nos tienen a veces entusiasmados. Y necesitamos esa libertad. Necesitamos ser salvados por el Cordero. Necesitamos alimentarnos con ese pan y con ese vino, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. En el camino, mientras estaban perdidos en Egipto, ya por el mismo pecado que Dios los sacó, los llevó por los 40 años a vagar por el desierto. Una ruta que quizás eran 5, 6, quizás 7 días. Tuvieron 40 años. Le dio hambre y el Señor le dio pan del cielo. Pero ese pan no le quitó el hambre. Se pusieron imprudentes y le tuvo que dar codornices también.
sea, ahí tenemos como un pequeño preámbulo a la Santa Misa. Seguimos y voy a brincar inmediatamente al Evangelio según San Juan, capítulo 6. En el capítulo 6 el Señor nos habla consistentemente y constantemente que tenemos que comer del cuerpo de Cristo y tenemos que beber de la sangre de Cristo para poder ser salvados. Y lo dice de una manera insistente. La gente no entiende y continúa insistiendo. Tienen que comer de mi cuerpo y tienen que beber de mi sangre. La gente entendía que tenía que coger un mordisco y no podían aceptarlo. Muchos se fueron a vivir la vida normal que vivían antes de los discípulos. Cuando quedaban solamente los 12 apóstoles, Jesucristo les dijo, ¿y ustedes también se quieren ir? Porque el mensaje era fuerte. En la eterna sabiduría que Dios le dio a Pedro, Pedro no entendía, los apóstoles no entendían, pero sabían que en algún momento dado el Señor se lo iba a explicar. Y Pedro le dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Muchas veces nosotros tenemos que acercarnos al Señor aunque no comprendamos lo que el Señor está haciendo. Y vamos a ser francos. Aquí cabe la serie de milagros, de misterios, de sabiduría del Señor. Recuerdo el cuento de San Agustín que decía que una vez estaba él caminando por la playa y vio un niño que había hecho un joto en la arena de la playa y tenía un cubito, buscaba agua del mar y lo echaba en el joto, buscaba agua del mar y lo echaba en el roto. Y Agustín le preguntó, ¿y qué tú estás haciendo, jovencito? Y el niño le dijo, estoy tratando de echar el agua del mar completa en este roto. Y Agustín era un hombre lógico que pensaba en medida. Decía, pero joven, ¿cómo es posible que tú metas el mar que es tan grande en un rotito tan pequeño? Agustín estaba tratando de comprender en su camino por la playa los misterios del Señor. Estaba tratando de entender el misterio de la Santísima Trinidad. Fue interrumpido con esta situación del niño echándole agua en el jotito. Cuando San Agustín le dice, es imposible echar tanta agua en este joto tan pequeño, el niño le dijo, es tan difícil echar el agua completa del mar en este jotito como es entrar toda esa sabiduría del Señor en el cerebro tuyo. Y se desapareció. Nosotros muchas veces tenemos que aceptar las cosas por fe. Pedro aceptó las cosas por fe. No entiendo, pero tú me lo vas a explicar. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Luego podemos ir a 3 de los 4 evangelios que hablan de la última cena. Los apóstoles le preguntaron, ¿dónde vamos a preparar la cena? Y él le explicó, vayan a tal sitio y hagan esto y pregúntenle y díganle al señor del local que quieren prepararle el local para la cena y ya él sabe lo que tienen que hacer. Prepararon para la cena, se reunieron, estaban todos, incluso Judas. Judas obviamente sale a vender a Cristo, pero están en la última cena y Jesucristo bendice el pan, lo levanta y lo dice, tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. No dijo esto representa mi cuerpo. No dijo esto simboliza mi cuerpo. No dijo que esto es como mi cuerpo. No, este es mi cuerpo. Luego levantó la copa y dijo, esta es la sangre de la nueva alianza. Esta es mi sangre. Tomen todos de él y se la repartió también. Y los apóstoles se fueron al Evangelio según San Juan capítulo 6 y se recordaron. En ese momento
se instituye el sacerdocio. O sea, en ese momento solamente estaban los apóstoles cenando con Jesús. Y él les dice, hagan esto en conmemoración mía. Le da instrucciones a los primeros sacerdotes a consagrar, a facilitar la transubstanciación. Ese pan deja de ser pan. Ese vino deja de ser vino y se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Este es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Coman y beban todos de él. Se la repartió. Estamos preparándonos para ese momento culminante en la Santa Misa. Estamos conscientes de que el Cordero de Dios, cuando Jesucristo levantó la copa y levantó el pan y lo bendijo, y el sacerdote, antes de servir la comunión, que ya el cuerpo y la sangre están presentes en el altar, encima de ese lugar de sacrificio, levanta el pan, levanta el vino, ya consagrados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ya no se le puede decir pan y vino, ya hay que decirle cuerpo y sangre de Cristo. Y nosotros como pueblo decimos, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y una vez el Señor tiene piedad de nosotros y nos perdona, entonces, conscientes de haber sido perdonados por esa expresión de amor infinita de nuestro Salvador Jesucristo, podemos proclamar por tercera vez, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Y la paz viene cuando el Señor dice, este es Cristo Jesús. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Tú y yo somos invitados. Algunos quizás no podamos comer por nuestra condición de pecado, por la condición que nosotros tenemos en nuestra vida personal, pero el sacerdote, o el diácono, o el ministro extraordinario de la Sagrada Eucaristía nos puede dar la comunión espiritual. Yo personalmente, cuando alguien me hace así, yo sé que no van a comer ni beber del cuerpo o la sangre de Cristo. Y yo inmediatamente, yo te bendigo. Yo recibo la comunión espiritual en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un sacerdote puede hacer lo mismo. Un ministro extraordinario le impone las manos y le dice, recibe la comunión espiritual en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hemos comulgado, hemos recibido del cuerpo y la sangre de Cristo. Hemos participado. Y entonces, como dije, vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 11, donde San Pablo le dice al pueblo de Corinto, a la iglesia de Corinto, yo recibí la tradición que le paso a ustedes, que el Señor, la noche en que iba a ser entregado a su pasión, levantó el pan, lo bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo que este es mi cuerpo, que coman todos de él. Y luego dice que hizo lo mismo con la copa. Es importante que nosotros ya en este momento, sabiendo que el Señor nos salvó o salvó a su pueblo, nosotros somos su pueblo en Egipto, por la sangre del Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando la muerte pasó, que Jesús nos dijo que teníamos que comer su cuerpo y comer y beber su sangre. Ahora Pablo nos dice que tenemos que comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo dignamente, o sea, en gracia, con nuestros pecados perdonados.
Y nos dice que si comemos del cuerpo y bebemos de la sangre de Cristo, indignamente comemos y bebemos nuestra propia condenación. Estemos preparados. Preparémonos interiormente. Confesemos nuestros pecados. Librémonos de la carga inútil que llevamos. Inmediatamente sale al jardín del olivo. En el jardín de los olivos capturan a Jesús, se lo llevan, lo enjuician, lo coronan de espinas, se burlan de él, lo hacen cargar la cruz hasta la muerte. Y la sangre del Cordero nos purifica, nos salva. Lo entierran y el día de Pascua resucita. Nosotros nacimos para esa noche. Nacimos para la celebración de la Pascua, para la resurrección de Cristo. Y Cristo tiene que resucitar en nuestro corazón, en nuestra mente. Tiene que resucitar en nuestra conciencia, que todos nuestros actos diarios sean movidos por Cristo Jesús. El día domingo están los apóstoles escondidos, temorosos de que le pase lo mismo a ellos que le pasó a Jesús. Jesucristo se aparece en el cenáculo donde tuvieron la última cena. Puertas cerradas, ventanas cerradas, Jesucristo aparece. No abrieron puertas ni ventanas, sencillamente aparece. La paz esté con ustedes. Sopló sobre ellos y le dijo: lo que ustedes perdonen aquí en la tierra será perdonado en el cielo. Lo que ustedes retengan o no perdonen aquí en la tierra no será perdonado o retenido en el cielo. Tenemos que pedir perdón. Tenemos que arrepentirnos. Ese mismo grupo de sacerdotes que se le dio la facultad de consagrar el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, se le da la facultad de perdonar nuestros pecados en el nombre de Cristo, no en el nombre del sacerdote propio. Vayamos a la Eucaristía llenos del Espíritu Santo, redimidos, perdonados. Recibamos el cuerpo y la sangre de Cristo dignamente, para así no comer y beber nuestra propia condenación. Podemos, con la dirección, la guía y la fortaleza que nos dé el Espíritu Santo. Dios los bendiga. Los quiero mucho.